Vaya al libro de Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 9, por favor. Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jeremías capítulo 9, verso 23. Verso 23 al verso 24. Y dice así la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Santo Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude cada día a entender su palabra. Dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto, dice el que hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Qué tremendo. Que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí en este texto? Que nosotros debemos de preocuparnos. ¿Por qué? En conocerle. ¿Y en qué? Y entenderle. Mírenme, mis amados. Hoy yo quiero hablar y vamos a entrar de pronto a unos temas que es conocer a Dios. Vamos a tratar que la palabra de Dios nos guíe. El ser humano necesitamos conocer a Dios. Mire, yo he dicho, es probable que mucha gente dentro de la vida cristiana, dentro de las congregaciones, hay mucha gente que no conoce a Dios. No lo conoce. Simplemente lleva de pronto una vida religiosa. Y Dios no nos está hablando en la palabra de ello. Dios nos dice: en esto alábese, como diciendo, siéntase orgulloso de que me conoce y en entenderme. El conocer a Dios va mucho más allá de lo que nosotros a veces hemos oído hasta el día de hoy. El conocer a Dios y entender a Dios tiene un significado, es mucho, es conocerlo. Y cuando yo busco la palabra de Dios, permito que Él me permita conocerle al Señor. Y míreme, muchísima persona dentro de las congregaciones que están no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en Mateo dice: mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su ¿qué? Su justicia. Y todas las cosas, dice, vendrán ¿por qué? Por añadidura. Lo anormal es que el hombre hoy en día hace lo contrario. Busca a Dios ¿por qué? Por las cosas. No busca a Dios porque le interesa conocerle. No está buscándole porque realmente quiere conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos predican o hemos predicado. Vemos a una persona por ahí y decimos: tú tienes, le hablamos de Dios. Claro que es así. Y alguien dice: es que estoy mal económicamente. ¿Y qué le decimos primeramente? No, Dios te soluciona el problema. ¿Estás enfermo? No, Dios te sana. ¿Estás pasando problemas? No, Dios puede restaurar tus problemas. Claro que lo puede hacer. Claro que sí. Pero Dios dice: alábese en esto en el que debe alabarse, en entenderme y conocerme. En Mateo dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, como diciendo: búscame a mí, entiéndeme a mí, conóceme, y todas las cosas vendrán ¿por qué? Por añadidura. Y nosotros muchas veces buscamos la añadidura y no nos interesa conocer al que da la bendición. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Y usted se encontrará ahí con muchos que pueden decir: no conocen a Dios. Yo estuve en ese cuento, yo estuve en aquello, pero nunca conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque a veces
nos presentan un evangelio que no es. Nos presentan un evangelio al cual Cristo no nos llamó a predicar. ¿Qué dice la Biblia? A los pobres siempre, ¿qué? Los tendréis. Dice: el que me sigue por causa mía, ¿qué? ¿Será qué? Vituperado, perseguido, blasfemado. Aún los discípulos en la iglesia primitiva, ¿cómo los seguían a él? ¿Y qué dieron a ellos? Sus vidas. Murieron como mártires. Si ve el evangelio de Dios, el evangelio no es acérquese a Dios y todos los problemas se le acaban. No, cuando tú conoces a Dios, sabes que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, has conocido a Dios, que el acercarte a Él, Él puede hacer que tus problemas sean más fáciles de llevar. Él puede hacerlo así. Pero eso no es lo que hemos visto, lo que oímos. Entonces la gente a veces es engañada, o muchos de pronto le dicen: acérquese aquí, se le acaba todo. Está mal, mañana tiene su solución. Y la gente muchas veces se defrauda por ello y dejan de creer muchos en Dios. ¿Por qué? Porque no le conocen a Dios. Mire, mi amados, iglesia preciosa, el anhelo de Dios es que usted y yo le conozcamos, que nos acerquemos a Él. Él dice: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Y qué es lo que el hambre hace? Debemos de pedir que nos permita conocerle. El anhelo nuestro es decirle: Señor, permíteme conocerte. Y entre más le conozco, yo veo que las cosas para Dios, nada es imposible. Él es posible todo. Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede restaurar, Él puede traer restauración financiera. ¿Él lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero ¿por qué buscamos nosotros primero las cosas antes que al que lo puede dar todo? Pero si nosotros cambiamos nuestra idea, nuestra forma de pensar, que yo no busco cosas, sino busco al que da las cosas, al que todo lo puede, al creador de todo, entonces mi vida, mi expectativa hacia Dios va a cambiar totalmente. Porque cuando yo esté pasando por una prueba, yo ya no me angustio. Tenemos que tener preocupación porque somos humanos. Pero ¿a dónde yo voy? Al que todo lo puede, al que todo lo sabe. Entonces digo: Señor, estoy pasando este momento difícil, Señor, pero yo te conozco, sabiendo que si yo vengo a ti, en tu misericordia, Dios, tú puedes hacer las cosas, las cargas más livianas para mí. Eso es conocer a Dios. Y el problema es que a veces no conocemos a Dios. Entonces le decimos a Dios: yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y resulta que Dios dice: no, hijo, no, hija, las cosas no son como tú quieres. Primero conóceme, permíteme mostrar mi grandeza. Y cuando tú me conoces, entonces, dice, va a ser más fácil. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en Jeremías. Dice: en esto alabes el que debe alabarse, en esto contentes el que debe contentarse. O sea, en fin, dice, en pocas palabras, dice: siéntase orgulloso en esto el que me conoce. El orgullo más grande de un cristiano es que conozcamos a Dios. Y el conocer a Dios me lleva a depender de Él, me lleva a darme en Él, a recostarme en sus brazos. ¿Cuándo qué? Cuando yo le conozco. Yo le pregunto, iglesia, ¿por qué le digo? Porque muchos dentro de muchas congregaciones están solo por oír, no por conocer a Dios. Entonces el hombre, ¿qué quiere oír? Cosas bonitas, de bendición, de prosperidad, que usted no va a pasar el desierto, que el desierto no fue hecho para usted, que aún cosas bonitas como decir que aún el infierno no existe, que usted, el infierno el que vivimos, dicen muchos. No,
Qué cosa más bonita es que usted conozca a Dios y puede decir: no, yo conozco a Dios. Hay un cielo y hay un infierno. Conozco a Dios que a pesar del desierto en el que esté, Él me dará la capacidad para poder pasar ese desierto. Si mire cómo es la diferencia de conocer a Dios. Entonces, cuando yo conozco a Dios, yo ya pienso diferente de Él. Porque si no lo conozco, voy a decir: no, pero el Cristo que me predicaron era otro. Me dijeron a mí que Él restauraba, que sanaba, pero yo no veo nada. Porque a veces presentamos un Cristo que no es, un evangelio el cual no está escrito en la palabra. Hermano, con esto te digo, tú y yo, conociendo a Dios, sabemos que las circunstancias, los desiertos, los problemas, las dificultades son parte del reino de Dios. Son parte de Él. Pero cuando yo conozco a Dios, lo que hace parte de Él, yo entiendo que Él me va a dar la salida en el tiempo de Él y en el momento y en la preciosa voluntad de Él. Esto es conocer a Dios. Yo pregunto, iglesia, ¿qué tanto conoces de Dios? ¿Le conoces o solamente habías oído de Él? Cuando yo le conozco, su actitud es más diferente. Y vamos a mirar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nos hablaron de un Dios, pero ¿quién es? Solo sabemos que Dios murió en la cruz, pero ¿por qué? Cuando realmente el evangelio desde Génesis, Apocalipsis nos habla quién es Dios. Y hoy en día se predica un Dios que no es. ¿Por qué? Porque la gente no le interesa conocer a Dios. No se toma el tiempo, la dedicación de ir a la palabra y decir: bueno, tu palabra dice que en esto te agrada, en que te conozca y en que te entienda. Bueno, voy a ver quién eres tú. Y por eso hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Los atributos de Dios. La palabra atributo se refiere a las cualidades o prioridades que distinguen a un ser, a una persona. Esa es la palabra atributo. Pero cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, nos referimos a aquellas perfecciones, cualidades que nos muestran a Él como un ser único. Como un ser ¿qué? Único y absolutamente perfecto. Mírame los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, es que nos muestra a Él como un ser ¿qué? Único y perfecto y absolutamente perfecto en Él. Y vamos a ver los atributos de Dios. Los atributos de Dios están divididos, o se puede hablar de dos formas, que son los atributos comunicables y los atributos incomunicables. O sea, en otras palabras, los atributos naturales, la naturaleza de Dios, los naturales de Dios, y los atributos morales de Dios. Eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si yo le preguntase a alguien, dígame a alguien un atributo de Dios, ¿cómo así? Porque nosotros tenemos que conocer. Él tiene atributos ¿qué? Comunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Los que solo le pertenecen a Él. No los comparte con nadie, solo a Él. Y se distingue solo a Él. Y los atributos comunicables o morales son los que los comparte con sus criaturas. Entonces, míreme que los atributos de Dios están divididos en dos formas o en dos partes. ¿Y qué son los atributos incomunicables o los atributos naturales de Dios? Lo que te voy a mencionar, eso solo lo encuentras en Dios, no en ningún ser humano. ¿Qué es? La seidad de Dios. Este es un atributo de Dios. ¿Qué? La seidad de Dios. Otro atributo que encontramos es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué más? La infinitud de Dios, la eternidad de Dios, la inmensidad de Dios. ¿Qué más encuentras?
la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Estos atributos que te acabo de mencionar los encontramos solo en la persona de Dios. Esos atributos no se encuentran en el ser humano, porque esos atributos solo le pertenecen a Dios. O sea, ¿solamente a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque esos atributos solo le pertenecen ¿a quién? A Él. ¿Quién es eterno? Él. ¿Quién es inmutable? Él. Él es. Entonces mírame acá, que es conocer a Dios. Mi pregunta es, ¿sabías esos atributos de Dios? ¿Los conocías? ¿Qué quiere decir la inmutabilidad? ¿Qué quiere decir la eternidad? Entonces lo que nosotros a veces conocemos de Dios es muy poco, superficial. Pero tenemos que aprender a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos. Él dijo, en esto alábese, en que me conoces y me comprendes que yo soy Jehová. El conocer a Dios es más allá. Entonces, ¿cuáles son los atributos de Dios? La aceidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la infinitud de Dios, la eternidad de Dios, la inmensidad de Dios, la omnipotencia de Dios y la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Esos son los atributos de Él. Eso los va a encontrar usted en Dios. Los atributos morales de Dios o los atributos comunicables son aquellos atributos que Dios puede ¿qué? Transmitir a las criaturas. ¿Cuáles son esos atributos morales de Dios que te comparte a ti y a mí? Que los podemos tener tú y yo. ¿Cuáles son? Conocimiento, bondad, amor, santidad, justicia, verdad, voluntad y sabiduría. Esos conocimientos, esos atributos son los atributos morales de Dios. Los tiene Él, pero también los comparte a sus criaturas. Y esos atributos sí los tenemos. Entonces, se lo repito: conocimiento, bondad, amor, santidad, justicia, verdad, voluntad y sabiduría. Esos son los atributos morales o comunicables que Dios nos permite tenerlos. Como ya vimos aquello, ahora sí vamos a entrar. Por eso te digo, en estos tiempos, no sé el tiempo, los domingos que Dios ponga, vamos a entrar a conocer los atributos divinos de Dios. ¿Qué son los atributos divinos de Dios? Y el primero, uno de ellos es la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad? Esta palabra viene del latín, ace, que significa desde sí mismo y que existe en sí mismo. O sea, esta palabra significa existencia propia. Existencia propia. Dios ha existido en sí mismo y por sí mismo. Nada, escucha, nada de lo que hay, nada ni nadie existió antes de Él. Él es la existencia en sí mismo. Él es increado, o sea, no es creado por nadie. Él existe por sí mismo, o sea, llamémoslo así, su naturaleza divina siempre ha existido. Y la gente, muchos dicen, no existe Dios, cuando la palabra nos enseña que la aceidad de Dios es eterna en Él. Él siempre ha existido. Él siempre ha existido. ¿A diferencia de qué? De las criaturas. La existencia de Dios
no depende de algo natural. Él está en sí mismo. Él está encerrado en Él y todo está en Él. Y míreme lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, por favor. Juan capítulo 5, verso 26. Y dice así la palabra: porque como el Padre tiene vida, ¿en qué? En sí mismo, dice. O sea, Él ha existido en sí mismo. Mire esa palabra, aceidad. Quiere decir existencia, ¿qué? Propia. O sea, a Él nadie, ¿qué? Lo creó. Él ha existido, ¿qué? Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando el ateo dice que Dios no existe, esta palabra es para ellos. Siempre ha existido. ¿Qué dice? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida, ¿qué? En sí mismo. La existencia propia. A la diferencia de las criaturas, es que fueron creadas por el que era increado, por el que existía, por el que fue siempre y ha sido siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que Dios siempre, ¿qué? Ha existido y que nunca fue creado. Él es eterno, Él es el principio y Él es el fin. Mire un atributo de Dios, la seidad. La seidad de Dios. Esa palabra seidad quiere decir existencia propia, en sí mismo. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, cuando a usted le dicen, ¿y pero por qué? ¿Quién creó a Dios? Hay mucha gente que no sabe responder eso. Porque la existencia de Dios está en sí mismo, está encerrado en Él. Él es Él. A Él nadie lo ha creado. Mire ese atributo tan hermoso. Él es eterno en sí mismo. Mire lo que dice Salmo 145. Salmo 145, por favor. Verso 3 dice así la palabra del Señor. Grande, verso 3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza, ¿qué? Es inescrutable, ¿cierto? Inescrutable. O sea, Él está ahí. Él está ahí. Salmos 90. Salmos 90, capítulo 90, verso 2, por favor. Mire lo que dice. Verso 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio desde generación en qué? En generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres ¿qué? Dios. Está hablando de su existencia. Siempre. De la existencia de Él. ¿Qué más dice Salmo 103? Capítulo 100, verso 3. ¿Qué dice Salmo 100, verso 3? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de sus prados. Nosotros sí somos creados. Nosotros sí hubo quien nos creó. Pero Él no, Él siempre ha existido. Mire lo que dice Éxodos 3, verso 14. Dice la palabra del Señor: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, dijo. Su existencia en sí mismo. Él es nuestro creador. A Él nadie lo creó. Entonces mírame un atributo de Él que se llama ¿qué? La seidad de Dios, que quiere decir existencia en sí mismo. O sea que Él siempre ¿qué? Ha existido y existirá por la eternidad. Segundo atributo. Segundo atributo divino de Dios: la inmutabilidad de Dios.
Este atributo significa, ¿qué quiere decir la inmutabilidad de Dios? Este atributo significa ser inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? O la inmutabilidad. Este atributo significa que Dios no es variable, que Dios no puede cambiar. Él no puede cambiar, significa que Él no es variable, Él es inmutable. Él no cambia ni para bien ni para mal. Si Él cambiara, dejaría de ser Dios. Él es inmutable. Él no cambia. Los hombres no tienen este atributo divino porque solo le pertenece a Dios. Los hombres cambian, las cosas cambian, las constituciones cambian, todo cambia, pero Dios es inmutable. Él no cambia, Él permanece. ¿Por qué te digo que Él no cambia? Porque la palabra dice que Él es eterno, Él es inmutable. Nosotros sí cambiamos. Hoy decimos sí. ¿Cuántos le han dicho: Señor, yo creo en ti, me comprometo contigo? Y a veces hoy decimos una cosa y mañana estamos cambiando de opinión. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros: Señor, me voy a comprometer a orar y a buscarte más, a ayunar y a leer tu palabra? Señor, antes levanta uno la mano, ¿sí o no? Y llega por la tarde o al otro día ya no lo hace. Cambia. ¿Cuántas veces usted le dice a su esposa, a su esposo, muchas cosas le ha prometido y al otro día usted cambia? Dios no puede variar. Dios es invariable. Dios no cambia. La inmutabilidad de Él, esa palabra inmutabilidad quiere decir inmutable, que Él nunca cambia. Él es fiel siempre, así tú le falles, Él estará ahí porque Él no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mira la inmutabilidad de Dios. Ese es un atributo de Dios. Esos atributos es conocer a Dios, es permitirle que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. Por eso te decía, iglesia, ¿qué tanto conoces de Dios? ¿Qué tanto, Señor, esa palabra inmutabilidad? ¿Conocías ese segundo atributo de Dios? Que Él no cambia. Él es eterno. Él permanece siempre. Mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:17, por favor. Está enseguida del libro de Hebreos, por favor. Santiago 1:17. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? No hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él quiere decir que no cambia. Quiere decir que es el mismo ayer, hoy, por siempre y por toda la eternidad. Él no cambia. Vuelta al hombre sí cambia. Las cosas cambian. Las instituciones cambian. Las políticas cambian. Pero Dios no cambia. Él es inmutable. En Él no hay sombra de ¿qué? De variación. Él es el mismo. Vuélvete ahí al libro atrás. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Ahí mismo. Mire lo que dice el verso 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Él es el mismo, mi rey. Mire lo que dice el libro de Malaquías, antes del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Malaquías capítulo 3. Verso 6, por favor. Dice
Dice así la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El que dice, porque yo, Jehová, ¿qué? No cambio. Él es el mismo. ¿Usted cree que si Él cambiara, dice, por eso no ha sido consumidos? ¿Usted se imagina si Él fuera como nosotros? ¿Usted se imagina? No estaría la gracia ni el amor de Él ahí. Pero Él es inmutable. Él no cambia, es el mismo. Él es inmutable. Mire lo que dice el libro de Números, por favor. Números capítulo 23. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí en Números capítulo 23. Verso 19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para qué, para que se arrepienta. Él dijo, ¿y qué? Y lo hará, dice. Él dijo y así lo hará. ¿Te das cuenta que Él no cambia? Él es el mismo. Él dijo, le dijo a Jonás: aún ve allá Nínive que la salvación está para ellos. No cambió a pesar de que Jonás buscó excusas, y llegó la gracia y la misericordia a ese pueblo. Él le dijo a Noé que no volvería a destruir la tierra con agua, que habrá un arco, cual será el pacto. Él no lo destruirá con agua, porque Él no cambia. Él es el mismo. ¿Y Él es qué? Inmutable. Esa palabra inmutable quiere decir que es invariable. Él es eterno en lo que dijo. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. Nosotros sí cambiamos. Prometemos y hablamos y no cumplimos lo que prometemos a Dios. Porque nosotros somos hombres, somos variables. Hoy decimos sí, mañana decimos no. ¿Por qué? Porque somos variables. Dios no es variable. Dios no cambia. Él es ¿qué? Inmutable. Mira lo hermoso que es. Salmos 33. Mira el libro de Salmos, por favor. Capítulo 33. Él prometió esto. Mire lo que Él promete. Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles ¿qué? Vida en tiempo de hambre. Salmos 33, 11. Ahí está Él. Él dijo, yo estaré contigo, y Él ha estado. No importa, dice, si pasas por el desierto, por la calor, pero dice, permaneced en mí y yo en ti. Él es Él. Él está ahí. ¿Qué más? Mire lo que dice Job, capítulo 23. El libro de Job, por favor. Capítulo 23, verso 13. Mira la inmutabilidad de Dios. Dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Si Él determina una cosa, dice, ¿quién lo hará cambiar? Nadie. Nadie podrá hacer cambiar a Él. Él lo cumplirá. Y si Él te dio una promesa, Él cumplirá esa promesa en ti.
Y si Él dijo, yo haré contigo y con los tuyos esto, Él cumplirá su promesa, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Él es eterno. La inmutabilidad de Él no pasa. Él no tiene sombra de variación. Él no miente, Él no se retracta. Él dijo, así es y así será. Dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra, ¿qué? No pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra, dice, permanece para siempre. Él dice, los que habitan en el monte de Sión son como el árbol que permanece, que junto a las raíces echarán fruto. Y aun cuando venga el calor, dice, no dejarán de dar fruto los que permanecen en Él. O sea, como diciendo, los que le conocen a Él. Cuando tú y yo le conocemos, ¿qué hacemos? Permanecemos en Él. Es Él. Yo digo, ¿cuántas veces si nosotros nos pusiéramos a hacer un recordatorio de cuántas veces hemos fallado nosotros a Él? Yo creo que son más las veces que hemos fallado que las que hemos cumplido. Porque somos humanos, somos variables. Y por eso la palabra dice, en esto orgullezcas el que debe engullecerse, en conocerme y en entenderme. ¿Qué es conocerle? Es lo que estamos viendo, los atributos divinos de Dios. Tenemos que conocer la persona de Dios. Tenemos que conocer la deidad de Dios. Tenemos que conocer la soberanía de Dios. Y cuando yo conozco la soberanía de Dios, conozco a Dios, todo me va a ser más fácil para mí. Porque Él está ahí. Amén. Entonces, ¿cuál es el segundo atributo de Dios? La inmutabilidad de Dios. O sea, en Él no hay ¿qué? Variación. Si Él dijo que Él restaurará, Él lo hará, pero en el tiempo de Él. Si Él dijo que Él te dará algo, Él lo hará. ¿Cuántos le han dicho, Señor, dame esposa, y cuando yo me case, yo y mi esposa te serviremos, estaremos ahí? Yo cuando me case, Señor, es que yo solo, Padre, para orar, y cuando le da la esposa, no ora con la esposa. ¿No cambiamos? ¿No decimos así? Así lo hacemos. Señor, dame un carro porque no hay transporte y me queda muy lejos, y el día que tú me des el carro, Señor, yo estaré ahí. Y se queda lavando el carro y no va a la iglesia. ¿Es así o no es así? Señor, un carrito, Dios, para poder ir a la iglesia, Señor, y corre derechito para Melgar. ¿Es así o no es así? Que no está mal ir a pasear, no está mal. El problema es que a veces, porque no conocemos a Dios, le damos el primer lugar a otras cosas antes que a Dios. Y el primer lugar en el corazón suyo y en mi corazón lo debe ocupar Dios. Antes que papá, antes que hijos, antes que carro, antes que todo. Debe estar Él en primer lugar. Y para todo hay prioridad. Que usted necesita reunirse con su familia, gloria a Dios, hágalo. Pero hermano, antes de irse a reunir con su familia, ore. Dele el primer lugar a Dios y haber orado y haber dicho, Señor, dame gracia para poder estar allá en medio de mi familia y poderles compartir tu palabra. Eso ¿está mal? No. Que Señor, que yo me voy a ir a pasear, Señor, y el carro está sucio, no importa, voy a lavarlo, pero antes madrugue y dele el primer lugar a Dios. Búsquelo antes de ir a lavar el carro. Eso es conocer a Dios. De resto no lo conozco. De resto yo le digo a Dios, haz esto y tiene que hacerlo. Provéeme aquí, tienes que proveer. Tengo este problema, soluciona este problema. Y es que tienes que hacerlo. Señor, yo declaro que todo sale. ¿Quién dijo eso? Nada de eso. El conocer a Dios es entender lo que la voluntad de Él quiere para mi vida. Y la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta.
Esa es la preciosa voluntad de Dios. ¿Sí ve cómo conozco a Dios? Entonces, iglesia y muchas congregaciones están llenos de gente que no conoce a Dios. Tenemos que conocer los atributos divinos de Dios. La inmutabilidad. Yo siempre, alguien me decía: pastor, o sea que está malo salir con la familia. No, salga. Hermano, quiere ir a pasear un domingo, no quiere ir a la iglesia, hermano, vaya y pasee con su familia, pero dele el primer lugar a Dios. Levántese antes de armar maletas y echar el fiambre. Levántese, ore y ponga ese día en las manos del Señor. ¿Se da cuenta? Esto es conocer a Dios. Y cuando yo conozco a Dios, le doy el primer lugar. Señor, está en la empresa, se afana para irse a la empresa, pero no le da el primer lugar a Dios. Madrugue. Yo creo que todos los que estamos acá, los que trabajamos, antes de irnos a trabajar, ya nos hemos postrado delante de la presencia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí ve? Pero si usted se afana por irse a trabajar y no busca la presencia de Dios, usted no conoce lo que la voluntad de Dios quiere. Es darle el primer lugar, así sea media hora, pero entraste en el Espíritu 2 horas, amén. Pero hay que ser responsables con lo que Dios nos da. Hay mucha gente. Yo conocí a una persona, me dijo, una vez que estaba trabajando conmigo, me dijo: ay, pastor, discúlpeme que llegué tarde. De entrada era a las 7, llegó a las 9, 8:30, casi a las 9. Dijo: es que usted entendiera, dijo, me metí con el Señor y el Espíritu me llevó. ¿No está mal? No. El problema es que incumple con las cosas. ¿Sí ve? Cuando yo conozco a Dios, mi testimonio es delante de Dios donde yo esté. Porque no soy yo, es Él en mí. Y donde yo vaya, Él está ahí conmigo. Esto es conocer a Dios. Esto es conocer la inmutabilidad de Él. Que Él no cambia. Yo sí cambio. Yo prometo y no cumplo. ¿Cuántas veces nosotros como padres fallamos aún? Hasta con nuestros propios hijos. Les prometemos algo y no lo cumplimos. Nunca. Yo he tenido que hablar con mis hijas, aún con mi hija mayor. Cuando ella empezó como a los 3, 4 años, yo le prometí un par de patines y hasta el día de hoy no están. Nunca se los compré. Y ella sí vivió ilusionada de lo que yo le prometí. ¿Te das cuenta? Porque somos humanos. Y eso hace que nuestro testimonio vaya haciendo que se vaya mal para un lado. Pero si yo conozco a Dios y si yo veo que Dios, a pesar de que yo falle, a pesar de que cometa errores, a pesar de que no le compré los patines a mi hija, la misericordia y la mano de Dios ha estado ahí con nosotros. ¿Sí ve cómo es Dios? A pesar de que yo pisoteé su sangre, Él está esperando ahí con su amor y su misericordia para que me vuelva a Él. Y entonces dice el Señor: yo descenderé y estaré ahí. Él es Él. Tercer atributo: la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Otro de los atributos que distingue a Dios de todos los demás atributos que Él tiene es su eternidad. Cuando se dice que Dios es eterno, quiere decir que Dios, ¿qué? Ha existido siempre en el pasado, existe ahora, existe en el presente y existirá en el futuro. Esto es eternidad. Cuando se dice que Dios ha existido en el pasado, existe Él ahora en el presente y existirá ¿qué? En el futuro. ¿Por qué? Porque Él no tiene principio ni fin de días. Él es eterno. Esa palabra encierra todo. Eternidad quiere decir eterno en sí mismo. Usted y yo tenemos principio y fin de días. Hoy nacimos, sabemos el día en que nacimos,
pero no sabemos el día en que se nos corte el paseo en esta tierra. No somos eternos. ¿Sí ve? Dios sí es eterno. Y la eternidad de Dios, ¿qué es? La eternidad de Dios es siempre. Es una de la definición que Dios muestra en el Antiguo Testamento. Y ya lo vimos cómo. Vaya al libro de Éxodos, por favor. Éxodos capítulo 3. ¿Por qué es la eternidad de Dios? Éxodos 3, verso 14. Mire lo que dice el verso 14. Respondiendo Dios le dijo a Moisés: yo soy ¿qué? El que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, y me envió a vosotros. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? Esa definición que le da Dios a Moisés habla de ¿qué? De un ¿qué? Eterno presente en sí mismo. Yo soy el que soy. Le dijo Moisés: Señor, y si ellos no me creen, tú me envías a ellos, pero ellos no me van a creer. ¿Qué les digo? ¿Quién les diré que tú eres? Me van a preguntar por ti y ni siquiera sé quién, cómo te llamas o quién eres. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Dijo: así les dirás: yo soy el que soy. Esa palabra es eternidad en sí mismo. Ese yo soy el que soy es eternidad en sí mismo. O sea, es eterno. No tiene ni principio de días ni fin de días. Es que eterno. La eternidad está en él. La diferencia de nosotros que no somos eternos. Un día se acaba el paseo en esta tierra. Entonces te das cuenta los atributos que solo le pertenecen a él. Atributos incomunicables o atributos naturales solamente de él. Esos atributos, cuando yo conozco a él, que él es eterno, no importa por qué esté pasando. Cielo y tierra pasarán, pero tú, Señor, eres eterno y estarás ahí conmigo, Señor. Así como estuviste con Daniel, también estarás conmigo, porque eres el mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel cruce. El mismo Dios que levantó a Lázaro. El mismo Dios que guardó al pueblo, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es el mismo Dios de ahora. Es eterno y Él está ahí con nosotros. El nombre Jehová que se aplica a Dios, cuando vemos decir Jehová Dios, quiere decir el que era, el que es y el que será. Ese era, por eso decía: yo soy Jehová. El que era, el que es y el que será. Ese es el nombre que se aplica a Jehová. Entonces, era el siempre, el que es y el que será. O sea, no ha cambiado. Él está ahí. No se ha envejecido. Él está ahí. Nosotros sí vamos para allá. Él está ahí. Él no cambia. Él es eterno. Mira lo que dice Isaías, por favor. Libro de Isaías, por favor. Capítulo 40. Isaías 40, verso 28. Vamos a leer estos textos, mire, que nos van a demostrar que Él es eterno, que la eternidad de Dios está ahí. Dice así la bendita palabra: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? O sea, ¿qué quiere decir? Que el que era, el que es y el que ha de ser es eterno. ¿Qué más dice? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra
no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su entendimiento no hay quien lo alcance a comprender. Por eso yo siempre he dicho, habrá cosas que usted y yo no entenderemos. Habrán respuestas que no podremos nosotros tenerlas aquí en la tierra. Y usted y yo tendremos que preguntarle al Señor en el cielo. Él es eterno. Entonces, cuando yo conozco la eternidad de Dios, muchos hombres se afanan. Yo le he dicho, hermano, Dios es eterno, tiene todo el tiempo. Nosotros no, nosotros tenemos un límite. El problema es que cuando llegue ese día usted no esté a paz con Dios. Él no cambia. Él es el mismo. Mire otro texto, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor. El último, por favor. Libro de Apocalipsis. Capítulo 22. Verso 13 dice así la bendita palabra del Señor. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí en este versículo encontramos, dice, el principio, o sea, quiere decir existencia en sí mismo. Yo soy en sí mismo. Yo soy el primero, pero también yo soy el fin, dice, o sea, eternidad. Él está la eternidad ahí. Mire Apocalipsis capítulo 8, capítulo 1, perdón. Capítulo 1, verso 8. Mire lo que dice el Señor en la palabra. Dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Ojo aquí, el que es y que era y el que ha de ser o al que ha de venir, el todo ¿qué? Poderoso. Entonces, si ve el nombre Jehová, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es eterno. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, verso 7. Y lo leemos en adelante. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas de él, Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus ¿qué? Compañeros. Y tú, dice, oh Señor, en el principio, o sea, está hablando él, fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, eternidad. Y todos ellos se envejecerán, dice, vea, está hablando de la vejez, envejecerán como una vestidura. Y como un vestido, dice, los envolverás. ¿Y serán qué? Desnudos. Pero tú, dice, eres el mismo y tus sueños no acabarán. Está hablando de una eternidad. Ahí dice, ellos envejecerán, ellos se acabarán. Ahí llegará el día para ellos. Pero tú, aún los montes, los valles, los collados, todo se acabará. Pero Él es eterno, es el mismo. Él es la eternidad. Amén. ¿Qué dice Juan? El Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 8, por favor. Busque el libro de Juan. Si ve que es hermoso buscar la palabra, porque usted sabe de lo que le están hablando. La palabra se predica con la palabra. Si usted no lee la palabra, ¿cómo?
Vamos a, mire lo que dice Juan capítulo 8, verso 56 al 59. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, de ver mi vida. ¿De ver qué? De ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, ahí estaban confrontando los fariseos, le dijeron a los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo era. O sea, está hablando de qué? De eternidad. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos y se fue. Y le dicen: ¿cómo así? Les dice el Señor: antes de que Abraham era, yo ya conocí a Abraham. Y le dice: pero ¿cómo este va a conocer a Abraham? Si tú no tienes sino 50 años y dices que conocer a Abraham. Y les dijo: antes de que Abraham era, yo ya era. En otras palabras, les dijo: ustedes no entienden que yo soy el creador de ustedes, que yo creé a Abraham, perdón. Él es el eterno. Él es el mismo, el que está ahí. Amén. Mire lo que dice. Leamos que lo leímos, el Salmo 102. Salmo 102, por favor. Ya lo tiene ahí. Salmo 102, verso 25 al 27. Dice así la bendita palabra: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son tus obras. ¿De qué? De tus manos. O sea, quiere decir el creador de todo. Ellos perecerán, mas tú ¿qué? Permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los madurarás y serán mudados. Pero tú eres ¿qué? El mismo. Está hablando de ¿qué? De la eternidad. Él es eterno. Entonces mira los tres atributos de Dios que vimos hoy. Que vimos ¿qué? La seidad de Dios, que quiere decir en sí mismo. Vimos que la inmutabilidad de Dios, que quiere decir que Dios es inmutable, no cambia, no es variable, que es el mismo. Pero también vimos la eternidad de Dios. Esos tres atributos divinos de Dios que solo le pertenecen a Él. Solo a Él. Entonces cuando a usted le pregunten: dime un atributo de Dios, usted tiene muchos para decirle al ser humano y mostrarle con la palabra que Dios siempre ha existido y que a Él nadie lo ha creado. Él existe en sí mismo y por sí mismo ha existido. Amén. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Soberano Dios y Padre amado, te damos gracias por habernos permitido, Señor, aún en tu amor y en tu misericordia, Señor. Gracias por lo que hoy nos has enseñado y hemos aprendido, Señor. Hemos aprendido sobre tu personalidad, Señor, sobre los atributos divinos que tú tienes, Señor. Padre, gracias, porque muchas veces, Señor, no conocíamos los atributos, lo que es la aceidad tuya, Señor. Señor, de pronto no conocíamos ese atributo de la inmutabilidad, Señor. Ahora, Dios, dile: creo que tú eres eterno, eres inmutable y tú no cambias. Señor, gracias por tu palabra. Señor, aún las promesas las cuales has hablado a mi vida, Señor, sé que están ahí y nunca cambiarán, Señor. Padre, gracias, porque todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, lo hiciste por amor a mí, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, dile Espíritu Santo. Gracias, amado Rey, por permitirme conocerte, Señor. Perdóname, Señor, porque nosotros cambiamos, variamos, decimos una cosa y no prometemos. Señor,
¿Cuántas veces hemos lastimado tu corazón, Señor? Pero dile, Dios, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y también dile, Dios, gracias, porque hoy he conocido un atributo divino tuyo, que es la eternidad. Señor, eres eterno. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Eres el que es, el que era, ha de ser y el que ha de venir. Aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre. Te alabamos, mi Señor, y te bendecimos. Dile, Dios, gracias, papá. Ayúdame, Señor, cada día, y permíteme, Señor, a través de tu palabra bendita, conocer tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey.